Nativa nos conecta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Carlos Anderson para presentar una nueva edición de este conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en Nativa. Hoy día vamos a hablar acerca del futuro de la educación de posgrado. Y para eso tenemos, la verdad que un panel, yo casi muy pocas veces utilizo esta frase, pero voy a utilizarla porque se la merece, un panel verdaderamente de lujo. Tenemos al señor Óscar Becerra, que es el defensor universitario, una especie de ombudsman de la Universidad San Martín de Porras. También tenemos, dentro de un ratito, a Delia Muñoz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, a Gonzalo Galdós, presidente de OLC y chair de esta consultora llamada Vistage, y también a Juan Carlos Matthews, que es el VP, Vice President para Desarrollo de Negocios, Business Development, de HEP, que significa justamente Higher Education Partners, que son socios en la educación superior. Así que con ello vamos a hablar justamente de la educación del futuro, que como siempre decimos aquí en el Instituto del Futuro, ¿no? El futuro, ustedes saben, está aquí, lo que pasa es que está mal distribuido, ya lo vemos, pero no necesariamente lo vemos muy cercano a nosotros. No cabe duda que el sistema de universidades de posgrado está en un rumbo realmente disruptivo, ¿no? De cambio fundamental. Así que vamos a tratar de justamente explorar cuáles son esos cambios, cuáles son esas fuerzas de cambios que están dominando hoy en día el mundo de la educación posgrado. Así que, para comenzar, ¿qué les parece si le pedimos a Óscar Becerra que nos cuente un poco, a ver, para comenzar, su título, ¿no? Defensor universitario, ombudsman. Creo que no mucha gente conoce que existe este concepto, ¿verdad, Óscar? ¿Qué tal? Bueno, así es, se conoce muy poco el tema de los defensores universitarios, somos relativamente nuevos, me parece que es con la nueva ley universitaria que aparecemos, y el rol del defensor es, como su nombre lo indica, preocuparse por los intereses de todos los actores, de todos los stakeholders de la universidad, ya sean alumnos, profesores, empleados, la propia universidad. Así que tenemos que preocuparnos. A veces se entiende mal y se ve como un estamento en el que se puede ir a reclamar por notas. Exacto. La ley dice claramente que no podemos ocuparnos en absoluto de temas académicos o que se puede reclamar por aumentos salariales. Tampoco podemos ocuparnos de temas laborales. Nos preocupamos específicamente de temas de derechos. Y defender los derechos de los diferentes estamentos para que puedan hacer uso de la universidad y disfrutar de sus derechos ampliamente, ¿no? Ok, vamos a regresar a ese tema porque justamente este tema de los derechos, el tema, digamos, social y su interacción con la sociedad en realidad es una de esas tendencias que hemos identificado que son fundamentales en este nuevo mundo
de la Universidad del Futuro. Se dice por allí que hoy en día en las nuevas universidades, en estas universidades que están cambiando, prevalece lo práctico sobre lo teórico. Y justo pensaba que, por ejemplo, una de mis hijas, la mayor, hizo su maestría en la Universidad de Londres en algo muy extraño, se llama Global Fashion Business, en el negocio global de la moda. Es el primer programa de esa naturaleza, ¿no? Normalmente uno estudia negocios o estudia diseño de modas, y aquí tenemos, por ejemplo, en ese caso, ¿no?, una conjunción de ambos, entendiendo justamente el mundo de la moda como un gran negocio tal y como lo es, ¿no? Entonces, realmente ha de prevalecer hacia adelante lo práctico sobre lo teórico en el mundo de la educación de posgrado. Gonzalo Galdós, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Yo diría que, haciendo una pequeña corrección a lo que mencionaste, se trata no de lo que dijiste, de lo práctico sobre lo teórico, sino se trata de lo aplicado sobre lo abstracto. Lo abstracto. Entonces, sí, es una corriente definitivamente marcada, en el que hay una necesidad de un enfoque cada vez más especializado en posgrado. O sea, anteriormente las maestrías nacieron como unas disciplinas transversales que te daban un marco genérico y te complementaban el estudio especializado, y poco a poco estas maestrías se han ido especializando más y más, primero por áreas funcionales, después por áreas de especialización científica, y ahora se están especializando no solamente en sectores de la economía, sino que dentro de los sectores en actividades de la economía. Entonces, ese quizá es el nivel más relevante de los cambios en lo que se llama especialización de los posgrados en los últimos años. ¿Y por qué será que nosotros no vemos esto? Por ejemplo, somos un país minero, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, la minería pues, constituye una de las fuentes principales de recursos para poder justamente impulsar el desarrollo del país, los recursos que recaudamos a través de la tributación, de las exportaciones mineras. Pero, por ejemplo, si uno quisiera aprender a valorar empresas mineras, a temas, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de innovación en materia de minería, ¿a dónde va aquí en el Perú? Lo digo porque sé, por ejemplo, que en Imperial College, en Londres, ¿no?, es una de las grandes universidades del mundo, hay varios cursos específicamente para el sector de la minería. ¿Por qué no se da esto, en tu opinión, Juan Carlos Matthews? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. De hecho, se está dando, pero de manera bastante limitada. Y yo creo que eso genera un desafío. Has puesto minería como un ejemplo. Lo mismo podríamos pensar en el sector agroexportador y en otros frentes donde alguna oferta académica existe, pero creo que ahí hay un vacío, que es un acercamiento mucho más marcado entre la academia y el sector empresarial. Entonces, ese approach permite incluso responder algunos detalles de lo que Oscar bien puntualizaba, ¿no? Porque yo creo que es una combinación. Al final sí necesitas en cualquier rubro un soporte académico interesante, el practitioner que está adelante también, y que a veces hay que mirar también las regulaciones del país para ver cuánto permiten la participación de ese practitioner. A veces hay universidades que le sacan un poco la vuelta, tienen un practitioner que puede enseñar en minería, en agro, en lo que fuera, no tienen los pergaminos del caso, y lo pones pues como una cátedra compartida, o pones un titular que está más casi en pantalla y pones al practitioner, que es el que está valorando el alumno. Pero, entonces, y allí no hay un problema. Yo sé, por ejemplo, y lo sé de hecho, ¿no?, que en el mundo, por ejemplo, de las finanzas, no hay nadie más buscado por las maestrías de negocios que quien ha trabajado, por ejemplo, en alguna firma de Wall Street. Si alguien sale, de inmediato vienen los diferentes departamentos de negocios de Harvard, de qué sé yo, Chicago, Stern, etcétera, detrás de uno, ¿no? Y aquí en el Perú, por ejemplo, no es así. Y lo digo por experiencia propia.
¿Por qué crees tú que allá se habla justamente de los academic, ¿cómo se llaman? Qualifications, AC, ¿no? Sí. Y los professional qualifications, que son los PQ, e incluso universidades como Harvard tienen un ratio preestablecido de cómo incorporan esa riqueza, digamos, de la práctica, ¿no? en el desarrollo de sus programas. ¿Cómo se puede cambiar eso aquí en el Perú, Juan Carlos? Sí, a ver, yo creo que es un tema de reflexión y repensamiento en el ente regulador, SUNEDU en particular, en el caso de Perú, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que SUNEDU ha cumplido una tarea importante en el tema de levantar la valla y mejorar el estándar de calidad, que es lo que le compete como función principal, pero tiene algunas debilidades. Una, lo que tú acabas de mencionar en el tema del espacio para el practitioner, que probablemente no tenga los cartones que se le exigirían para poder participar en el mundo académico. Y lo otro es la visión sobre el mundo de la virtualidad, donde tampoco creo que se le está dando el espacio que corresponde. Si alguien lleva una maestría, un doctorado virtual, no tiene el mismo peso que si lo hiciera de manera presencial y no puede ser una carrera en el sector académico, por ejemplo. Entonces, esos dos son puntos, creo que flacos, de un ente regulador que tiene que remirar ese tema y creo que atiende esa preocupación que bien pones tú en la mesa y que me parece súper importante, y la otra que es la virtualidad. No sé si todavía si ya está con nosotros Delia Muñoz, ¿está por ahí? ¿Sí está? Delia, entonces, a ver, Delia, tú que estás ahora decana de la Facultad de Derecho, perdón, sí estás, ¿no es cierto? Que estás de decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Quería preguntarte, por ejemplo, si crees tú también que este tema de las restricciones que existen para el reconocimiento de títulos por internet, no digitales, en este mundo, digamos, nos pone atrás en lugar de ponernos a la vanguardia, porque, por ejemplo, en un estudio reciente que hemos hecho nosotros en el Instituto del Futuro, notamos que en el mundo hay cerca de 1000 universidades que tienen áreas virtuales con fines de formación, asociación y conocimiento compartido, y que dan maestrías y doctorados, pero de excelente calidad. ¿Es una debilidad de nuestro sistema o no? Sí, buenas tardes, Carlos. También, aparte de la Universidad Norbert Wiener, estoy desde hace 7 años como coordinadora de la maestría en solución de conflictos en la Universidad San Martín de Porres, donde fue una de educación semipresencial con la utilización de plataformas, con Canvas desde el año 2014, con una serie de métodos, y mis propios colegas al principio como que nos miraban por encima del hombro, como pensando que la educación que se daba con el uso de la tecnología era una especie de segunda categoría. Mi experiencia con el uso tanto en pregrado como en posgrado de la tecnología es muy favorable. En primer lugar, ¿qué te permite la tecnología? En el tema de la maestría, llegar a lugares donde de otra forma no hubiera podido ser posible que estos colegas peruanos, colombianos y ecuatorianos accedan a una educación moderna como es la del Conflict Resolution. Y también te permite a personas que por el tipo de trabajo que tienen, 2 semanas en campamento, 1 en Lima, 3 semanas en campamento, 10 días en Lima, no podrían concurrir a unas aulas universitarias de manera regular y por ende no obtener nunca su calificación. Y lo tercero, en esta área que es bastante innovadora, lo que yo he encontrado es que muchos eran practitioners y que en realidad lo que necesitaban una convalidación de competencias y sin dejar de trabajar. Entonces allí aprendí las bondades de la plataforma tecnológica. Cuando vino la pandemia fuimos los programas semipresenciales, los que nunca paramos en la Universidad San Martín de Porres, no nos afectó en nada. Qué interesante. A nivel de pregrado, que es mucho más formativo, es más complicado pensar en una educación especialmente en línea. Yo pienso que allí nos vamos a quedar con la educación híbrida. ¿Qué te permite la plataforma? ¿Qué te permite el uso de las tecnologías? Por ejemplo, en clases ahora estamos invitando, dicten la clase de un curso a profesores de fuera, de universidades extranjeras, a personas que no podrían viajar al Perú solamente
por su jornada de trabajo, por lo que cuesta, ¿no? Pero sí pueden, a través de las plataformas, entrar en contacto con los alumnos, trabajar con ellos un tallercito, hacer los casos. Entonces, para mí tiene cosas muy, muy positivas el uso de la tecnología. Ahora, hay que perderle miedo, porque las personas siguen creyendo que estudiar puedes ir a la biblioteca donde íbamos nosotros y quedarte allí horas leyendo libros. Pero hoy en día las bibliotecas están digitalizadas. La gran mayoría de información, la científica, te entra sobre todo online y es la información más actualizada que puedes tener. Coincido con mi colega de mesa que la SUNEDU tiene una visión muy restringida de lo que es la educación con uso de plataformas. Y hay que ver que las universidades tops en el mundo están preparando ya sus maestrías casi en un 100% de manera presencial, porque un profesional no va a dejar de trabajar su puesto de jefe, de CEO, para ir durante un año a estudiar. Eso ya no es viable. Entonces, ahora se utiliza mucho la tecnología para poder continuar con el uso de la capacitación. Y yo creo de que hay que perderle miedo a esto y ojalá que la SUNEDU cambie sus normas y permita la flexibilización de este tipo de estudios. Excelente. Además también, fíjate, yo aquí fascinado, por supuesto, por la profundidad del conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes, lo iba más o menos poniendo juntos, juntando todas estas ideas, y de inmediato me viene a la memoria una institución que yo admiro mucho, que se llama The Open University, la Universidad Abierta de Londres, ¿no? Que es justamente una universidad pionera en el uso, digamos, de tecnologías a distancia, ¿no? Pero que además también cumple un papel social muy importante. Por ejemplo, el 23% de los estudiantes en la Universidad Abierta de Londres son de hogares desfavorecidos, es decir, chicos pobres, ¿no? Que sin embargo tienen la posibilidad de acceder a una plataforma con profesores de extraordinaria calidad. Y por otro lado, 24.000 de los estudiantes de la Universidad Abierta de Londres han sido identificados como personas con discapacidades, que justamente te permite hoy en día la tecnología, ¿verdad? Al no requerir tanta movilidad, le permite a estas personas con discapacidades poder estudiar, formarse y ser realmente útiles a la sociedad. Entonces quería preguntarle a nuestro amigo Óscar Becerra, ¿no? Si estas consideraciones de carácter social también deberían ser parte, digamos, de la nueva mirada que debería darle SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, al desarrollo de la educación superior en el Perú. Bueno, mira, muy interesante tu pregunta. Algo que a mí me preocupa sobremanera es que se tome a SUNEDU y a la ley universitaria como una especie de tablas de la ley. Algunos, tal vez por desconocimiento de lo que es realmente el sistema educativo, creen que con una verdad revelada por un profeta que la recibe de Dios, ya no podemos tocarla. Y lo que ha sucedido es que lamentablemente en países como el Perú, no es que no tengamos buenas leyes, es que tenemos muy poca voluntad para cumplirlas. Y muchísimas de las cosas que afectaban la calidad de la educación superior en el Perú ya eran ilegales con la antigua ley, y lamentablemente lo que ha sucedido con la nueva y con SUNEDU es que al haber cambiado los amigos de los dueños de la verdad, los que son capaces de incumplir las leyes ahora son distintos. Entonces se ha limitado, efectivamente se ha hecho mucho por la calidad al evitarle a los ilegales de la ley antigua acceder a muchas cosas a las que no debían acceder, pero los nuevos amigos, los amigos de la nueva ley, son los que ahora pueden hacer las cosas ilegales y estamos no en las mismas, hemos mejorado, hay que reconocerlo, pero creo que a SUNEDU todavía le falta mucho por trabajar y mucho por mejorar, y lo que pasa es que los que se benefician con un nuevo orden de cosas se resisten a perder los beneficios
a los que realmente no tendrían derecho. Y es algo en lo que tenemos que pensar. De acuerdo, pero justamente de lo que se trata por lo menos en este conversatorio, ¿no? Es de generar justamente ese tipo de ideas y de comprobación de realidades que existen en el mundo, ¿verdad? Que deberían de alguna forma ser incorporadas en esta evolutiva, digamos, visión de la educación superior en el Perú. Aquí, por ejemplo, acabamos de hacer, en menos de 20 minutos, hemos puesto el dedo en la llaga acerca de la importancia, por ejemplo, de la educación híbrida, ¿no? De la importancia de reconocer al practitioner, al que tiene la experiencia práctica. Son temas que no están hoy en día, que no son parte, digamos, de la discusión y que, sin embargo, reuniendo a 4 expertos, ¿no? De inmediato salen al frente. Acabamos de hablar también del importantísimo papel de la tecnología. Gonzalo tuvo a bien incluso corregirme un concepto, ¿no? Acerca de la prevalencia no de lo teórico, sino de lo aplicable, ¿verdad? La aplicabilidad, y tiene toda la razón. Porque, por ejemplo, en ese caso, Gonzalo, me hiciste recordar una conferencia a la que fui a la Universidad de Lima, donde el ponente fue creo que el presidente de una universidad alemana, donde hablaban sobre el tema textil. Y lo increíble era que esta universidad, que digamos que no es una universidad que uno, digamos, recuerde de inmediato por el nombre, muy complicado en alemán, pero a mí lo que se me quedó grabado es que nos contaba que tenían relaciones con más de 240 empresas, que muchas veces la investigación y el desarrollo iba de la empresa a la universidad, porque la empresa le decía a la universidad, tengo este problema, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar la universidad a resolverlo? Y la universidad armaba equipos multidisciplinarios, ¿no? Para trabajar. Entonces, realmente algo que uno lo ve y dice, imagínate lo que se podría hacer en el norte del Perú con el tema agroindustrial, en el sur con todos los temas de la minería, etc. Entonces, sí, yo creo que de eso se trata justamente este conversatorio, rápidamente de ir generando estas ideas que yo espero ponerlas en papel y compartirlas, y a ver si podemos impulsar a que haya un cambio, un salto a este mundo, digamos, de la educación posgrado del siglo XXI. Y justamente quiero preguntarle entonces a Gonzalo, Galdós, ¿cuán factible es reproducir ese modelo que yo acabo de describir de esta experiencia alemana? Factible, pero improbable si seguimos en la misma línea. A ver. Yo estoy un poco preocupado porque estamos todos muy sintonizados y un científico decía que cuando todos pensamos lo mismo significa que estamos pensando poco en lo que estamos hablando. Y esa es una broma que quería hacer. Qué bueno. Porque esta sintonía es preocupante, pero tiene que ver con conceptos que claramente ya no son objeto de experimentación, sino son verdades probadas en el campo del posgrado y en el campo de la experiencia post-pandemia, ¿no? Por ejemplo, un tema fundamental que tenemos que corregir es que tenemos que ser más tolerantes y más flexibles a estudiantes que simultáneamente van a trabajar. Esto significa una coordinación mucho más amplia entre las empresas, las necesidades de las empresas y la oferta profesional que se saca cada año en el mercado. Y aquí empieza un problema. Si en las empresas están dejando que sus colaboradores estén en casa, ¿por qué las universidades no pueden dejar que sus estudiantes estén en casa? ¿Qué significa? Que las universidades no confían en sus estudiantes. Entonces, ¿qué tipo de autonomía y qué tipo de capacidad de automanejo de sus obligaciones y responsabilidades estamos fomentando en nuestra juventud? Y eso va a contracorriente de lo que el mundo de posgrado especialmente está mostrando. Están proliferando los programas asincrónicos, es decir, donde no tienes un profesor del otro lado de la cámara o de la línea, sino que tienes un conjunto de tareas, de actividades que tienes que trabajar con tu grupo, y eso depende mucho de la disciplina, la fuerza de voluntad, el orden y la estructura que tengas como estudiante para seguir adelante. Entonces, tenemos que preparar en el sistema escolar a nuestros alumnos para ser los amos y señores de su propio aprendizaje y, por tanto, ser capaces de trabajar en su futura capacitación o reinvención laboral a través de programas asincrónicos. Lo otro que está pasando también es que las marcas globales, eso lo podemos ver todos los días, solamente tienen que entrar a Facebook, se están fortaleciendo en los mercados internacionales. O sea, tenemos una oferta intensa de Harvard, de Berkeley, de Kellogg, en todos los campos,
de programas de microcursos, programas muy cortos o diplomados que no requieren un tratamiento de la regulación local. Pero al mismo tiempo hay un fortalecimiento de programas muy especializados, muy específicos y de nicho, de instituciones desconocidas en el ámbito de educación superior y que son muy buenos. Y eso nos lleva a la paradoja de lo que se mencionaba, y lo mencionaba también Delia y lo mencionaba Juan Carlos, que es el tema de la titulación universitaria y los grados universitarios versus los certificados a título propio que emiten las instituciones. Tengo la impresión de que esa batalla está ya siendo decidida por un árbitro que no está presente en el sistema, que son las empresas. A las empresas les va a preocupar mucho más que las personas que contratan, los profesionales que contraten, tengan suficiencia en ciertas competencias específicas que ellos están buscando antes de que tengan un título universitario. O sea, la avidez por los títulos universitarios se va a ir perdiendo, y si no reaccionan las universidades y las instituciones de educación superior, pues muy probablemente van a perder ese lugar que tanto les costó ganar en una sociedad. Y finalmente se está produciendo aceleración de la oferta educativa, ¿no? De la oferta educativa de posgrado, ¿no? Ajá. Yo quería intervenir justamente para ejemplificar lo que tú acabas de decir hace un momento acerca de cómo los empleadores están empezando a decidir por calificaciones, por no credenciales de carácter académico como títulos, etcétera, sino certificados que certifiquen que quien los tiene realmente las habilidades necesarias. Y voy a dar un ejemplo que es prevalente en el mundo financiero internacional. Más le importa a un banco de inversión que una persona tenga lo que se conoce como un CFA, un Certified Financial Analyst, un analista financiero certificado, que lo puedes estudiar en cualquier parte del mundo, pero en cualquier parte del mundo. Aquí en el Perú hay chicos que simplemente se inscriben, tienen que estudiar, tienen que dar un examen que se da en todas partes del mundo, más o menos simultáneamente, y que les permite competir con el mundo. Y una vez que uno tiene un CFA, así se dice, CFA, ¿no? En inglés así lo conocen desafortunadamente, ¿no? 1 o CFA 2, entonces puedes trabajar en cualquier parte del mundo. De hecho, es tan importante que el periódico financiero más importante del mundo, que es el Financial Times, cuando se dan los resultados, publica a página entera, ¿no? los mejores alumnos en el mundo. Y uno se encuentra pues con alguien qué sé yo, de Cuba, o alguien de Venezuela, alguien de Ghana, alguien de Malasia, etcétera, porque la competencia es global. Y lo más probable es que después de haber aparecido en esa lista, le lluevan las invitaciones para ir a trabajar a las multinacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, interesante que efectivamente el concepto de certificación en el mundo, por lo menos, sea cada vez más relevante que títulos, digamos, que grados académicos, etcétera. No sé, Delia, ¿tú tienes una visión parecida? Porque tú andas entre los dos mundos. Sí, yo ando entre varios mundos. Entre varios mundos, exacto. Entre Washington y Lima Exacto. Y ahora tengo la suerte de estar en Lima disfrutando de nuestro hermoso país. Mira, yo tengo una visión bastante crítica de lo que está ocurriendo con el tema de los grados académicos. Como tú bien señalas, en el mundo a las personas, sobre todo en el sector privado, no les importa que tengas el título. Lo que interesa es de que tengas la habilidad, la competencia para poder desarrollar la actividad. Tú has puesto el ejemplo financiero. Yo te voy a colocar un ejemplo que ocurre en el Perú desde hace muchísimos años. Un abogado, cuando comienza el primer ciclo, el segundo ciclo, comienza a practicar un estudio. Cuando tiene la carrera, ese chico sabe más que cualquier otro abogado que estudió la carrera y no practicó nunca y se fue a un doctorado, un MBA, un LLM, lo que fuera. Y está formado y normalmente se queda en ese centro de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de la teoría, del dogma, de lo dogmático, aprendió en la práctica que nadie te lo da, solamente la experiencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? En el sector público es donde viene el problema. El sector público se ha dedicado en los últimos años, ante la falta de una carrera efectiva, a llamarle meritocrático a todo.
Entonces, para que seas meritocrático y eres juez, te toca ascender o pasar la evaluación, o eres militar, eres policía, o estás en cualquier entidad educativa, todo lo demás. Para cada ascenso, cada promoción, tienes que tener que un máster, otro máster, un doctorado, otro doctorado. Entonces, estas exigencias laborales para que te dé un ascenso, para que te pague un poco más, ha llevado a miles de personas que trabajan en el sector público a buscar cualquier tipo de formación, entre comillas, de posgrado. Y ese sí es un problema, porque entonces allí no interesa lo que estamos conversando, el que usa la plataforma, el que se autoeduca, el que está interesado. No. Allí es la utilización del grado porque quiero mejorar o para poder acceder a un determinado puesto. Yo sigo mucho las convocatorias. Por ejemplo, acabamos de tener una que ha pasado por el Tribunal Constitucional. Allí te piden que si has dictado el curso tal, si has escrito tal, si tienes el libro tal, si tienes el grado en esto, si tienes el doctorado en otro, o sea, como si llenar las chapitas del juego o las figuritas del álbum te da la competencia. Entonces, esto sí es un problema gravísimo en el sector público, donde se cree que por tener el cartón, por tener la figuración, ya estás en buenas condiciones de ser un funcionario público apropiado, cosa que en el sector privado es mucho más flexible. Se exige formación, se exigen idiomas, se exigen mucho más habilidades, estas que se llaman blandas, que es la capacidad de análisis, la interacción, el poder comprender lo que está ocurriendo con los cambios. Se va mucho más en ese movimiento. Entonces, eso nos plantea una obligación de mirar con mucha crítica lo que está ocurriendo en nuestro país respecto de las exigencias meritocráticas. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace unos días casi me da un ataque al corazón mientras manejaba, porque el doctor Huertas en RPP empezó a dar unas estadísticas acerca de los graduados de medicina de las universidades peruanas y su ratio, digamos, de aprobación del examen nacional de medicina que aparentemente necesitan dar para poder ejercer la medicina. Y habían universidades de las cuales los graduados, digamos, 78%, o sea, prácticamente 8 de cada 10 no aprobaban el examen. Entonces yo decía, pues no puede ser, o sea, se pasaron 6 años estudiando medicina, ¿no? Supuestamente, tienen el grado académico, pero van a dar un examen de competencia y 8 de cada 10 no puede, o 7 o 6 de cada 10 no puede con eso. O sea, y eso, sin embargo, para en el mundo privado es muy importante, en el mundo público pareciera no tener importancia, y no importa si hay creatividad o no hay creatividad en las maestrías, como acabamos de ver, ¿no? En el caso del propio presidente, no importa si hay plagio, no importa, lo importante son los cartones. Entonces, eso efectivamente tiene un efecto nocivo sobre el aparato, digamos, del Estado, finalmente sobre la gobernabilidad y finalmente sobre la productividad y todo lo demás que conocemos, en particular los economistas. Pero volvamos un poco al futuro, completemos esta mirada alrededor, ¿no? Y yo tenía aquí una lista de algunos empleos nuevos que he estado mirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se piden ingenieros robóticos, es decir, alguien que realmente pueda diseñar, investigar, probar aplicaciones específicamente para robots, ¿no? O bioestadísticos, aquellos que puedan estudiar las ciencias de la vida, ingenieros de combustibles, asesores y representantes de ventas solares. ¿Dónde preparamos nosotros aquí en el Perú para este tipo de empleo? ¿Qué tenemos que hacer, Juan Carlos? Juan Carlos Matius. Sí, a ver Carlos, varios puntos hay. Uno, yo quería recordar una frase que utilizó un empresario en relación a las contrataciones y que tiene que ver con el tema que tocabas hace un momento. Y él decía, ya no me interesa tanto lo que sabe, sino lo que hace con lo que sabe. O
sea, este componente de practicidad, de aplicación, de utilizar la herramienta para algo que soluciona problemas de la empresa, eso es lo que quiero, ¿no? Lo segundo, que reforzaba un punto que mencionó Gonzalo, es que hay una suerte de certificadora de educación virtual en el mundo que se llama Quality Matters, que muestra un poco el futuro de las buenas prácticas en el mundo de la educación virtual y destaca el hecho de la educación asincrónica con tutoría. Es una combinación que funciona. Puede tener un componente de sincronía, pero es fundamentalmente asincrónica con esa autodisciplina que mencionaba Oscar y con tutoría que te permite resolver. Y ojo que el tutor es un profesional del área, no es el Einstein que está como cabeza de la cátedra, pero sí es una persona calificada en ese sector como para poder atender las preocupaciones de los participantes. Y el otro punto relacionado con un aspecto que mencionaste, Carlos, hablaste de un concepto que tiene que ver con la interculturalidad vista hacia afuera. Hoy día te pueden contratar para un trabajo en Colombia o en España o donde fuera, y también deberíamos ver esa interculturalidad al interior del país, considerando que tenemos 48 lenguas originarias, y ves algunas iniciativas en el mundo educativo superior, como el de UDEA, con el soporte de una de las mineras, que está haciendo algo bastante interesante, todavía a nivel de pregrado, pero con una proyección hacia el posgrado también, contemplando pues el quechua, el aymara, el ayánica, que pocas veces se ve con el mismo peso con el que ves al que se educa en el español, ¿no? Y yendo hacia el último punto, sin duda, hay una orientación. Mira, yo tenía una data acá a la mano de una institución, el Foro Económico Mundial, que en línea con lo que tú mencionabas, Carlos, decía que en los siguientes 7 años se van a requerir 150 millones de nuevos empleos tecnológicos. Y decían que el 2030, 77% de los trabajos van a requerir necesariamente habilidades tecnológicas. Entonces, ese es un frente que tú has mencionado cuando hablas de soluciones cloud, de Big Data, de transformación digital. O sea, son puestos que definitivamente van a tener una demanda importante, y hay otras áreas también, en salud, por ejemplo, en alimentación, que están teniendo una evolución bastante interesante, ¿no? Hay que mirar un poco ese futuro, porque piensa que en muchos casos son docentes del siglo XX enseñando al alumno del siglo XXI sobre trabajos que el día de hoy no existen. Por lo tanto, exactamente, hay que cuestionarnos si estamos aportando las habilidades que necesitan para ese trabajo que ni siquiera existe el día de hoy. Exactamente. Además, también nuevamente, para demostrar que lo que estamos conversando tiene una contraparte en la realidad, voy a hacer un disclaimer. Yo, por ejemplo, soy tutor en un programa justamente asincrónico de la Universidad de Londres, que es coordinado con la Universidad de Lima, ¿no? Ya tengo como 5 años. Yo efectivamente soy un especialista, soy un practitioner, ¿no? Y sinceramente ver la calidad mejor dicho, los resultados de ese tipo de educación, cuando los chicos tienen la formación, digamos, adecuada en materia de pensamiento crítico, etcétera, es fascinante. O sea, son chicos que están realmente 10 pasos adelante del resto, ¿no? Porque tienen justamente esta posibilidad de hacerlo. Graduados de la Universidad de Londres, ¿eh? O sea, lo haces aquí, publicidad gratis para la Universidad de Lima, ¿no? Pero en estos programas, digamos que no es un programa dual, porque en realidad tú estás estudiando asincrónicamente un programa de la Universidad de Londres, y tienes aquí un tutor que le da las clases o que hace la tutoría en inglés, ¿no? Así que sí, esa es parte justamente de ese futuro que tenemos que ir desarrollando y trayendo a colación en el caso peruano. ¿Y qué te parece, Gonzalo, tú que siempre andas también en las cosas así muy modernas? Nosotros en algún momento hemos hablado de la idea también de esta multidisciplinariedad, y el hecho de que estos programas, digamos, que son tan rígidos, deberían dar pie más bien a que uno pudiera escoger dentro de lo que podría ser una especie de playlist tipo Netflix, ¿no es cierto? Yo para mi formación requiero A, B, C, D, y después tengo 20 posibilidades, ¿no? ¿Te parece eso algo interesante, que tiene futuro o no? Gonzalo, creo que no se te escucha.
tu micrófono. Como tú lo decías, Carlos, el futuro ya está aquí. Exacto. La modularidad de los programas de posgrado, no solamente en las maestrías, sino en los programas de extensión y educación continua, son una muestra de esa flexibilidad que viene de fuera, porque internamente todavía no somos capaces de aceptar estos cambios de modelos mentales. Tenemos que ser capaces de tomar algunos toros por las astas. Primero, la programación, el lenguaje de la programación, tiene que convertirse en algo tan o más importante que enseñar el idioma inglés en las escuelas y en las universidades. O sea, todos tenemos que saber lenguaje de programación, porque la aplicación va a ser una aplicación que va a tener siempre un ambiente digital. Entonces, tenemos que conocer un poco más de eso para poder avanzar, y sobre todo para avanzar en la parte técnica. Y segundo, empieza a los 5 años en Gran Bretaña, por ejemplo. ¿no? Y claramente en el tema escolar, eso tiene que ser un cambio dramático que prepare a los chicos para la universidad. Segundo, tenemos que acortar las carreras universitarias. Por más que suene profano lo que estoy diciendo, hay que cortar las carreras universitarias, y tienen que ser unas carreras que vayan al núcleo duro, y que lo que se permita después es una fácil migración entre carreras o entre especialidades, o con lo que llamaríamos pasar de un major a un minor, ¿no? Para que se tengan varias especialidades, porque va a haber una necesidad de reinventarse profesionalmente muchas veces ya en el mundo laboral. Totalmente. Entonces, tú tienes una carrera de salida, pero ni siquiera sabes dónde vas, en qué tipo de disciplina o en qué tipo de especialidad vas a terminar ejerciendo a los 2 o 3 años. Y esa flexibilidad tiene que ser permitida, y la modularidad, la asincronía, la oferta estructural es importante. Y finalmente, un comentario. Creo que no estamos siendo conscientes en las instituciones del sistema de educación superior, y nos estamos encaminando a una segmentación en la que cada alumno sea capaz de decidir lo que quiere estudiar, aunque parezca improbable hoy en día. Es decir, que decida qué combinación de conocimientos, de habilidades quiere desarrollar, que lo plantea un sistema experto, que ya están algunos de ellos disponibles. Ese sistema experto le arme la ruta de aprendizaje y la estructura curricular, y luego le diga, estudia esto en tal universidad, luego esto estúdialo en este instituto, luego esto estúdialo acá, y le da incluso las posibilidades de cómo matricularse. Y lo más interesante de todo, el sistema experto le va a decir al final quién puede certificarlo por todo eso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Ah? ¿Y eso existe ya? ¿Existe ya? Eso, yo te diría que es inminente. Es inminente que esto empiece a suceder. Y cuando esto suceda, vamos a estar realmente en problemas. Y ahí vamos a ver qué tan eficiente y qué tanto hay que defender algunas prácticas operativas de la SUNEDU, que se demora 2 años en aprobar una sola carrera, o te demora más de 1 año en aprobar una nueva maestría. Entonces, ¿qué podemos hacer con un marco regulatorio en el que la voluntad de cambiar está, pero finalmente las anclas son muy pesadas para izarlas? Y ahora quiero traer un tema adicional. Genial, Gonzalo. Quiero escuchar la opinión de Óscar Becerra de otro tema que también es muy importante. Fíjate, yo conozco personas que vienen laborando, digamos, y que tienen una gran experiencia en una determinada materia, pero que por diferentes razones nunca tuvieron la formación académica necesaria. Entonces voy a graficar, ¿no? Digamos, alguien que ejerce el periodismo, ¿no? El periodismo de televisión, y tiene ya, no sé, pues 10 años, 15 años haciendo periodismo de televisión, pero no tiene el grado de periodista. Y dice, bueno, voy a ir a la universidad, y en la universidad le dicen, ¿sabes qué cosa? Tienes que estudiar 5 años. ¿Para hacer qué? Para después de los 5 años hacer lo que estás haciendo, vienes haciendo hace 10 años. No hay allí y lo mismo puedo decir con, no sé, administradores, y otras tareas más, que suelen existir, ¿no? No hay la necesidad de hacer también algún tipo de recortes que permitan reconocer las prácticas, la experiencia profesional como un aporte, y reducir esas carreras. ¿Por qué es tan difícil eso? Bueno, la realidad creo que nos está llevando a un mundo en que la competencia en el mercado se va a dar muchas veces entre los que saben
y los que tienen un papel que dice que sabe. Lo que tú acabas de describir es a alguien que sabe y no tiene el papel. Exacto. De alguna manera, creo que ya estamos empezando a tomar conciencia de que es posible otorgar créditos por lo que has aprendido, no importa dónde lo hayas aprendido, siempre y cuando puedas evaluarlo adecuadamente. Entonces creo que la competencia a nivel de universidades y sobre todo de posgrados que va a venir en el futuro es una en la que eres capaz de certificar competencias. A diferencia de lo que pasa ahora, lo acabamos de ver con las maestrías del presidente y su esposa, en las que certificas de acuerdo a tus reglas, que las puedes estirar como quieras para favorecer o para dar papeles o repartir papeles como si fueran volantes, cuando lo que deberías estar haciendo es medir realmente si la competencia existe y poder otorgar las credenciales cuando has evaluado en tus propios términos y con reglas que son adecuadas y que ponen la valla donde debería estar. Fascinante, muchísimas gracias, muy claro y muy conciso, Oscar. Delia, tú ahora en tu nueva función de decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, ¿cómo piensas, digamos, incorporar algunos de estos conceptos que estamos discutiendo hoy en día? O sea, ¿cuál es el papel de los líderes en las universidades para que estos temas que tratamos, por ejemplo, quienes estamos en la periferia y que decimos es urgente que hagamos algo, sería por supuesto mucho más poderoso si quienes dirigen las universidades, los programas académicos, etcétera, fueran quienes se lo compraran y buscaran que esto se hiciera realidad, ¿verdad? ¿Delia? Creo sí, que... mira, hola. Sí, te escucho. Ya, perfecto. Mira, yo tengo la suerte de venir de la práctica profesional privada y pública en algunos años. Entonces yo no he sido una académica todo el tiempo. Entonces tengo esta visión dual, esta visión múltiple. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es de que hagas lo que hagas, sea tecnológico, de avanzada, y fuese como lo estudie, vas a necesitar siempre una regulación. Y ahí va derecho. Entonces, para mí, los alumnos tienen que ser educados con capacidad analítica, conocimiento de redacción, comprensión, conocimiento de multiculturalidad. Y, por ejemplo, la misma línea de lo que decía Gonzalo, yo sigo mucho algunos modelos. La Universidad de San Diego, la UCI de San Diego de California, Virginia y otras universidades españolas ya están juntando las escuelas de Derecho, Negocio con Ingeniería. Porque, como decimos, el futuro ya empezó. Claro. Entonces, lo que necesitas es una visión transversal. Vas a tener un ticket de entrada que te permita participar en la corporación mundial de alguna manera, ocupando alguno de los puestos para los cuales tendrás que dar un examen, que será tu mayor o tu minor, como lo llamemos, tu bachillerato, tu licenciatura, ¿no? Pero para mí la educación tiene que estar centrada de una manera mucho más clásica. Igual, en los grandes modelos educativos que estamos viendo en Estados Unidos, que es lo que más sigo, ¿qué se está dando a los chicos? Se está dando música, se está dando arte. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que desarrollen la capacidad creativa para que se acomoden a lo que no sabemos todavía va a existir. Entonces tú puedes dar educación instructiva, dogmática hoy, pero esa tiene que ser lo suficientemente amplia, más que nada en capacidad de conocimientos básicos, en capacidad de la regulación mínima, porque de allí para adelante el derecho evoluciona. Y, por ejemplo, la tecnología te está haciendo evolucionar mucho a nivel de derechos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de las redes? ¿Qué significa de que puedan sacar una foto tuya sin tu permiso, que te puedan filmar también sin tu permiso, de que se puedan filmar delitos, de que se publiquen, que se comercie, el comercio digital, la robótica tiene que estar regulada? Entonces, los abogados nos tenemos que acomodar a todos los retos que significa el cambio a este nivel, pero también nos toca un rol de ayudar a la sociedad a establecer los controles y las rutas para que la dignidad humana siempre se mantenga como el primer objetivo de toda sociedad.
Perfecto. No quiero terminar este conversatorio sin darle la oportunidad a Gonzalo que nos hable de liderazgo. Por ejemplo, la Universidad Chaos Pilot, no sé, de Dinamarca, ¿no? Tiene un programa ahí de liderazgo empresarial de 3 años. ¿Cuán importante también son estos programas? Hemos hablado mucho de tecnología y cosas por el estilo, pero si pudieras en un minuto y medio hablarnos de liderazgo en las universidades, en los programas de posgrado. Bueno, creo que no tengo que remitirme a las universidades para que pueda hacerse evidente la necesidad de liderazgo en nuestras sociedades, ¿no? Hay una crisis de liderazgo que no solamente abarca al país, sino abarca en general al mundo, y los líderes transformadores, los líderes disruptivos, los líderes que realmente lleven a la humanidad hacia una etapa evolutiva superior, parece que están muy relacionados a los desarrollos tecnológicos y al equilibrio entre lo económico y lo social, ¿no? Entonces, y no parecen ser los líderes políticos que tenemos. Entonces, el liderazgo es fundamental, pero el liderazgo también entendido, Carlos, como tener algunas competencias para la gestión. Exacto. ¿Por qué no hay una maestría en liderazgo en el Perú, Gonzalo? Hay maestrías en liderazgo. ¿Ah, sí? Te quiero decir que yo tengo una maestría en liderazgo. ¿Aquí en el Perú? Sí, pero era una que se hizo con la Universidad Politécnica de Cataluña. Ah, ok. Muy interesante. Pero se necesita solamente que las competencias blandas y la necesidad de la inteligencia emocional, la inteligencia intuitiva, la inteligencia social de los líderes ha sido muy subestimada en nuestro país hasta que nos hemos enfrentado a la crisis política, económica y social, más la crisis de salubridad, ¿no? Y con eso cerramos este conversatorio del Instituto del Futuro. Muchísimas gracias a los panelistas. La verdad que espero que haya sido súper informativa. Son ideas que quienes están al mando, digamos, de la educación superior en el Perú, creo que deberían empezar a considerar. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad aquí en Nativa. Muchas gracias.